Bueno, mis hermanos, vamos entonces a continuar con estas enseñanzas que estamos viendo acerca del lenguaje eh, complicadísimo de Pablo, porque así es un lenguaje muy complicado el que Pablo utiliza. Y lo habíamos estado analizando desde una perspectiva legal, ¿verdad? Porque las cosas que Pablo escribe, muchas de ellas, las más difíciles de entender, como decía Pedro, está hablando de cosas pura y llanamente legales, jurídicas. Y habíamos dicho desde el inicio que Pablo, sin ser, o sin saber nosotros por lo menos, que fuera un experto en leyes o un jurista, lo que él habla, por ejemplo, en Gálatas y Romanos, son clases magistrales de jurisprudencia, ¿ok? De materia penal. Y él lo que hace es darnos a nosotros una perspectiva o la perspectiva legal de la ley de Dios, que como habíamos hablado desde el inicio, la ley de Dios funciona de la misma manera que funciona cualquier ley que exista. Iba a decir humana, pero no necesariamente porque sea una ley humana o no estoy diciendo que Dios copia las leyes humanas, sino que el comportamiento de una ley, para que sea una ley, tiene que ser ese, tiene que tener cosas y por eso vimos fundamentos o principios que una ley debe tener para ser eficiente y eficaz. Este, Uno de los principales que Pablo continúa tocando durante sus textos es que una ley que condena no puede a sí mismo liberar, ¿ok? No puede absolver al que ya condenó una misma ley. Tiene que haber otra norma, otra ley, o habíamos visto, si se acuerdan, un indulto de un presidente, un perdón, en otras palabras, de un presidente, que diga, ok, yo entiendo que la ley dice esto, pero yo tengo una autoridad mayor y voy a liberarlo porque sí, porque me cae bien o por lo que sea, o porque no considero que el motivo por el que está ahí fue bien juzgado, lo que sea. La misma ley no lo puede sacar de donde está, pero tiene que venir algo de afuera a decir, ok, yo lo libero. Y eso es lo que pasa con nosotros y la ley. ¿Ok? Cuando Pablo dice que la ley no justifica, se está refiriendo a eso. Nosotros necesitamos, cuando ya la quebrantamos, ¿verdad? Y somos presos de la ley, necesitamos algo de afuera que venga y nos libere de la condena de la ley, ¿ok? Y eso es lo que hace Yeshua. Entonces, habíamos puesto entre el texto base base no porque Pablo esté hablando de esto en todas sus cartas, sino porque es algo que tenemos que tener siempre en la mente y en el corazón cuando leamos a Pablo que Dios dio una justicia, y es el Salmo 119, 142, que dice, tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Entonces, entender que la ley es la verdad, que la justicia de Dios a través de la ley, ¿verdad? Recuerden, no hay juez o no puede un juez juzgar sin una ley. Para juzgar necesita parámetros legales. Entonces decíamos que tu justicia es justicia eterna, es decir, lo que Dios declaró como justo, o sea, Él tiene un parámetro legal eterno para poder decir que la justicia que Él imparte es una justicia eterna, que los juicios de Él son eternos, ¿ok? Bien, entonces eso es lo que tenemos que tener por ahí en la mente siempre que le damos a Pablo y por ahí nos esté el hermanillo Pablo confundiendo. Entonces, entender esto y todo lo que él habla, tenemos que acoplarlo a lo que ya está escrito. Y si no se acopla a eso, tenemos que desecharlo y decir que Pablo era un mentiroso, ¿ok? De hecho, hay muchos, no sé si ustedes lo saben, pero hay muchas ramas del mesianismo, es decir, las personas que creen en Yahshua y guardan la ley, que no son, digamos, raíces hebreas, por eso se llama mesianismo, este, que ven a Pablo como un mentiroso. Algunos niegan incluso su existencia, que no hay registros de ningún Pablo de Tarso histórico, que eso es mentira, que, por ejemplo, la conversión de Pablo no tiene dos testigos que lo prueben según la Torá, como que si una conversión necesitara testigos. Es decir, el testigo de una conversión es los frutos de la persona que se convirtió. Eso es todo lo que se necesita. Este, pero hay corrientes del mesianismo que no creen en Pablo, porque todavía no lo entendieron y creen, como el cristianismo, que Pablo va en contra de la ley. Obviamente el mesiánico
que cree y ama la ley, no puede concebir a alguien que le diga a usted que la ley ya no va, ¿ok? Entonces, hay que tener cuidado con Pablito y hay que concatenar lo que él dice con el resto de las escrituras y obviamente que están en armonía, ¿ok? El otro texto, aquí ya me pasé, el otro texto que habíamos puesto es que Pablo tiene un concepto de la ley que está en Romanos 7:12, también en otros lugares, pero quisimos poner este, ¿verdad? Como base, de manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento es santo, justo y bueno. ¿Ok? Ese es el concepto que Pablo tiene de la ley. Por ende, Pablo no le va a decir a usted que la ley es rudimentos del mundo, que la ley ya no sirve, que la ley fue clavada en una cruz. No, porque él tiene un pensamiento de la ley que es este, que es santa, que es justa y que es buena, ¿ok? Entonces, cualquier cosa que nosotros veamos que Pablo habla negativo de la ley, tenemos que estudiar y profundizar bien a ver de qué está hablando. Porque recuerden, Pablo no era un loquito esquizofrénico que se contradice de un capítulo al otro, ¿ok? Bien, entonces vamos a entrar en un poquito de algunas frases de Pablo en Gálatas, ¿verdad? No vamos a estudiar todo el libro porque lo que estamos haciendo es ver el lenguaje de Pablo y cuando Pablo está hablando de algo en una de sus cartas, y por supuesto que lo fuerte y lo pesado, lo difícil de entender es lo referente a la ley, vamos a ver entonces de qué es lo que nos está hablando Pablo, de qué ley, de qué parte de la ley, de qué aspecto de la ley es lo que Pablo nos está hablando, ¿ok? Entonces, en Gálatas 3:11 dice, le puse ahí como título Obras de la Ley, que también lo habla en Romanos y ya lo explicamos, ¿verdad? Dice entonces en Gálatas 3:11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. ¿Ok? ¡Ey, no, que la ley no sirve! Vean, que nadie se justifica por la ley. Amén. Nadie se justifica por la ley, algo que ya vimos en Romanos, yo sé que tienen claro, pero vamos a verlo ahora como lo aborda Pablo en Gálatas, ¿ok? Dice Gálatas 3:10 al 14. Entonces le vamos a dar contexto a lo que acabamos de leer, ¿ok? Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley, ahora está el texto, ¿verdad? Que vimos, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente. Porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Yahshua la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Ok? Bien, ese es un poquito del contexto del verso de arriba, que es el que recetan, ¿verdad? Pero entonces vemos que hay texto antes y texto después para entender por qué Pablo está diciendo que nadie se justifica para con Dios mediante la ley. ¿Ok? Viene entonces a nuestra mente Romanos 2:13, donde dice que los hacedores de la ley serán justificados. Entonces uno dice, bueno, otra vez contradicciones. Ya lo habíamos explicado en Romanos a qué se refería Pablo y no es diferente a lo que se refiere acá. Pero como pone otras palabritas, las vamos a explicar. ¿Ok? Entonces vamos a ver primero Gálatas 3:10. Vamos a desmenuzarlo. Listo. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Entonces hay que poner el dedo en el renglón con estas palabritas porque se lee muy rápido y da una impresión de que Pablo estuviese diciendo cualquiera que guarda la ley está bajo maldición, pero eso no es lo que está diciendo. Dice que cualquiera que dependen. ¿Dependen para qué? Bueno, vamos a ver. Depender, dice la definición en nuestro idioma, estar condicionado, subordinado o necesitar de algo o alguien para existir, funcionar o tomar una decisión. ¿Ok? El depender en cuanto a necesidad dice requerir asistencia o soporte de alguien para vivir o funcionar. Entonces, Pablo lo que está diciendo es que todos aquellos que
dependen, que necesitan, que su salvación está dependiendo, valga la redundancia, de la ley, su confianza está en la ley, dice que están bajo maldición. ¿Ok? Yo sé que ustedes ya lo tienen en la mente el por qué están bajo maldición, porque ya lo hemos venido viendo, ¿verdad? Hemos venido diciendo que la ley, usted quiere depender, quiere que toda su confianza esté puesta en la ley. Entonces, tenga cuidado con esto que viene acá. Gálatas 3:10 dice entonces, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. La definición de permanecer es mantenerse sin cambios en un mismo lugar, estado o situación. Entonces, ¿qué está diciendo? ¿Qué les está diciendo Pablo? Hey, todos los que tienen su confianza, o sea, todos los que dependen y dicen, hey, no, yo tengo la ley. Ok, todos los que dicen eso están bajo maldición. ¿Y por qué están bajo maldición? Porque la misma ley dice, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces Pablo les está diciendo, yo sé, porque el mismo Dios lo dijo, que absolutamente todos, incluidos obviamente esos que dicen que yo dependo de la ley, todos la quebrantaron. Y la ley dice que todos los que la quebrantaron están malditos. Por eso Pablo dice que son malditos todos los que dependen de la ley, porque la ley los maldijo. ¿Por qué? Porque ya la quebrantaron en algún momento, si no es que viven en constante tradición de la ley. Por eso es que Pablo dice que los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Ojo que nunca dijo los que guarden la ley, no, los que dependen, los que quieren ver en la ley, en las obras de la ley, su justificación. ¿Por qué son malditos? Porque la misma ley se los dice, que el que no permaneció en todas las cosas para hacerlas es un maldito. Y ningún ser humano permaneció en todas las cosas escritas en la ley para hacerlas. Todos pecaron, todos sin excepción, a no ser Mashiach. Amén. Ok, entonces vamos entendiendo que Pablo no está hablando de que guardar la ley sea malo, sino de que su confianza esté en las obras de la ley, de una ley que ya vimos en los capítulos anteriores en Romanos, una ley que no te puede justificar una vez que te condenó. La haría una ley inútil, ¿amén? Ok, ¿se va entendiendo de momento? Bueno, asumo que sí, porque no lo veo. Ok, Sí, continuamos sí se entonces. entiende. Sí, perfecto, manita, gracias. Sí. Ok, entonces dice Gálatas 3:11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Ok, entonces dice aquí, esto lo puse yo, esto hace referencia a lo que hemos venido hablando y que también encontramos en Romanos. La ley no tiene la capacidad jurídica de justificar a quien ya condenó. ¿Ok? Entonces cualquiera, como pasaba en el tiempo de Pablo, el apóstol, no yo, y pasa hoy en esos de Medio Oriente que creen que guardan la ley, nadie se puede justificar mediante la ley, porque la ley ya entró para todo ser humano en una función de condena. Listo, se le hace a usted total y completamente inútil la ley, a no ser de que tenga algo que le proporcione a usted justificación fuera de la ley. Algo aparte de la ley te tiene que justificar. El indulto presidencial tiene que venir porque la misma ley no te va a sacar de ahí. Eso es lo que Pablo está diciendo. Entonces, la dependencia de la ley es maldición, por cuanto la misma ley dice que maldito todo el que no permaneció en todo lo de la ley y ninguno lo hizo. Y entonces dice, y por esto es que yo les digo a ustedes que la ley no va a justificar a nadie delante de Dios, porque no puede, ya te dijo maldito y te vas a quedar maldito ante la ley, a no ser de que otra cosa te quite esa condición. Amén. Bien, eso es lo que Pablo está diciendo en Gálatas. Y eso es lo que ha ocasionado que durante 2000 años un pueblo grande como el cristianismo esté en oscuridad, no entender estas cosas, sino que leen, ven que ver y guardar y observar la ley, eso es maldición, usted es un maldito. Nunca entendieron a Pablo. ¿Sí?
Continuamos. Ahora estamos en Gálatas 3:12, que dice, y la ley no es de fe. Ay, qué problema. Entonces, ¿esa vaina qué es? Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas, vivirá por ellas. ¿Ok? Segunda de Corintios 3:6 dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del espíritu. Porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. ¿Por qué puse este texto? Porque está hablando de cosas muy similares. ¿Ok? Al Pablo decir que la ley no es de fe, bueno, voy a leer lo que puse ahí, se me olvida. Estos textos nos hablan de la rigurosidad de la ley y comparte los mismos principios que hemos estado hablando. Lo parafraseo más o menos así. La justificación en la ley consiste en que debes hacer todo lo que ella exige. El fallar en cualquiera de sus normas te dejará fuera sin posibilidad de que en la misma ley encuentres redención. ¿Qué es lo que dice entonces Gálatas 3:12? Dice que la ley no es de fe, sino de que usted tiene que seguir un reglamento jurídico al pie de la letra. Por eso dice, el que hiciera estas cosas, vivirá por ellas. Ok, a usted le sirve la ley como justificación siempre y cuando usted haga esas cosas. Perfecto. Eso quiere decir lo que veíamos al inicio, que la ley es buena, que es santa. ¿Por qué? Porque si usted hace esas cosas, va a vivir por ellas. El problema es cuando usted una sola de esas ya no hizo. Cuando ya usted quebrantó cualquiera de las normas de la ley, ya la ley no le sirve. Eso es lo que está diciendo él. Por eso dice también en Corintios que él dio algo de espíritu y no de letra porque la letra mata. ¿A qué se refiere con que la letra mata? Bueno, que hay unas normas jurídicas en la ley que te matan. Y esas mismas letras o normas jurídicas de la ley no te van a salvar. Te mataron. Necesitas algo diferente que te saque. Todo es lo mismo, hermano. O sea, cuando ya lo logramos entender, Pablo, ya deja de ser difícil de entender, o que costó al inicio, pero ya cuando usted va agarrando su lenguaje, lo que se veía complicado más bien le da a usted una claridad con respecto a, a la seriedad de la ley y a la necesidad de Yeshua. ¿Ok? Porque el querer depender de las obras de la ley para justificarse, como hace el judaísmo, le está quitando autoridad y le está quitando peso a la misma ley. Es decir, pretender usted que la ley, cuando usted la transgrede, usted la puede limpiar, póngale esa palabra, yendo al frente de un muro, mover la cabeza y poner un papelito entre sus grietas, que es lo que usted está diciendo es que esa ley es cualquier cosa, un remedio de ley. ¿Por qué? Porque con una acción la puedo saldar la cuenta. ¿Qué está hablando? O sea, la ley es tan rigurosa y tan perfecta que requiere la muerte que exige, y punto. Y la ley no se va a dar por satisfecha hasta que muera alguien por el pecado que usted cometió. Por eso era el sistema de sacrificios y por eso tenemos a Yeshua, ¿ok? Bro, Entonces, una pregunta. dale, bro. ¿El juez está por encima de la ley? Pregunta. No. Ok, porque así parece ser en el cristianismo, que el juez está sobre la ley y entonces él puede ponerle asteriscos, puede ponerle asegúnes, puede ponerle paréntesis, puede borrar, puede agregar, puede, no sé, sacar una tarjeta preventiva, una tarjeta roja de expulsión, no sé. Eh, Ahí se hace lo que convenga, ¿no? Yo creo. Porque sí, eso es lo que han dicho. Porque lo que dicen es, Él es Dios, Él es soberano. Entonces Él va a hacer lo que Él quiera hacer. Entonces, por ese medio, meten la gracia totalitaria, sublime gracia, y se justifican muchas cosas por conveniencia. Entonces, por eso esa es la pregunta, porque por ahí pueden pensar, Dios está, el juez está por encima de la ley, pero Ujú. lo que tiene que hacer el juez es hacer valer la ley, que se cumpla y que se satisfaga esa ley. Amén. De hecho, el juez es un instrumento más de la ley. Nada más, es un instrumento.
Obviamente no estoy reduciendo a Dios al nivel de un juez humano, ¿verdad? Pero él se sujeta a su ley. Es decir, eso sería eh, avalar el que Dios se pueda negar a sí mismo. ¿Ok? Dios es todopoderoso, él puede agarrar la ley y hacerla así un acordeón y no, porque eso sería negarse a sí mismo y la misma escritura dice que él no puede negarse a sí mismo. Entonces no es todopoderoso. Ya ahí nos meteríamos a hablar de la paradoja de la omnipotencia, es decir, pedir que Dios haga absurdos lógicos como un cuadro redondo, ¿verdad? Entonces Dios, si no puede hacer un cuadro redondo, no es omnipotente. Bueno, esas son las estupideces de las paradojas de la omnipotencia que hablan los ateos. Pero Dios no puede negarse a sí mismo porque va en contra de su carácter, porque se haría él mismo mentiroso y él no miente. Entonces, Y si ahí, hay una ley, la respeta como juez. y ahí entra la justicia y la santidad, lo que decíamos hace unas clases anteriores. Eh, los querubines no dicen ¿cómo se dice? Bueno, 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 sino dicen santo, santo, santo. O sea, eres justo, eres digno. Entonces, parte de esa dignidad, parte de esa justicia, tiene que ser, eh, ¿cómo se dice? Satisfecha esa justicia, tiene que ser satisfecha esa santidad. ¿Y cómo se hace? Pues en el marco de la ley. Por eso es de que él no la va a quebrantar nunca, por eso es de que él no puede ir más allá de lo que él ya diseñó y pensó. Digo, por algo lo diseñó, por algo lo pensó. O sea, no dijo, ay, se me fue esto, me pasó esto, por qué dije esto, hombre? Bueno, no importa, yo soy Dios, vámonos. No, o sea, pues él ya pensó en ese marco jurídico y cómo se iba a cumplir y cómo se iba a guardar y cómo se iba a satisfacer. Entonces, tiene que ser justo, tiene que ser santo, tiene que ser digno. Amén. Imagínense entonces que él, vean lo mentiroso patológico que sería, porque al tiempo que está escribiendo o que está dando un estatuto y va a decir esto es para siempre, ya sabe en su mente lo que va a pasar 2000 años después y que todo eso que hoy está mandando a decir esto es para siempre, lo va a quitar luego, sabiendo, es decir, porque él conoce todo, él sabe su plan, etcétera, el Dios. Entonces, sabiendo que más adelante lo va a borrar, lo va a quitar, lo va a hacer nulo, aún así lo pone como algo para siempre. O sea, ¿qué clase de payaso cree la gente que es Dios? Por favor. Bueno, me estoy calentando, mejor no sigo por ahí. Entonces, este, al decir que la ley no es de fe, él está hablando, perdón, del texto, de la letra, de la obra que la ley está esperada a hacer, que es cumplir con su ordenamiento jurídico. Entonces, algo de fe no es, o sea, la ley no puede ser de fe porque ella está hecha en letra y hecha para condenar. ¿Ok? Obviamente hecha para que usted viva, pero por cuanto todos pecaron y ya todo eso que hemos hablado, bueno, la ley entra en una fase o entra en acción su lado negativo de condena, ¿ok? ¿Alguien quería hablar ahí? ¿Escuché? No, bueno, ok. A eso se refiere a que no es de fe, o sea, no es de confianza, no es de que algo externo en lo que yo confío o no es de que yo tengo que depositar mi confianza en ella, porque en el momento que la vas a quebrantar, ya no te va a servir de nada la ley, ¿ok? No quiere decir que posterior a que llegue el presidente y te dé el indulto, vas a seguir indiferente a la ley. No, ella va a seguir ejerciendo su dominio sobre usted hasta que usted muera, según Romanos 7:1. El tema es que para justificarte, para poner tu confianza en ella, no te sirve. ¿Ok? Continuamos. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Ok, entonces Él nos redimió de la ley. No, de la maldición de la ley, de todas esas cosas por las cuales la ley ya no puede hacer nada por nosotros porque ya nos está dando la maldición. Por eso, vean que es lo mismo que Él viene diciendo al inicio, que los que dependen
de las obras de la ley, no los que guardan, sino que los que creen que la ley los va a salvar, están equivocados porque la misma ley les dijo, maldito el que no permanece en todo. Ah, ok, entonces ya estamos en una condición de maldición, que la ley nos maldijo, nos puso en esa condición a causa de nosotros, de nuestro pecado, y ahí dice, ok, Cristo nos redimió de esa maldición, no de la ley, de la maldición de la ley, de nuestro estado de condenación, hecho por nosotros maldición. Y dice entonces que la ley dice, maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces, vamos a desmenuzar un poquito. Deuteronomio 21, 22, 23 dice, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciereis morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Yahweh tu Dios te da por heredad. Ok, entonces voy a leer lo que les puse aquí. La maldición no viene por estar colgado, es decir, Roma colgó a muchos inocentes, ¿verdad? La maldición no viene por estar colgado, sino por el motivo por el que se cuelga. Yahshua se convierte en el transgresor en nuestro lugar. La maldición de la ley viene por causa del pecado, el quebrantamiento de la ley. Entonces, el hecho de que a él lo cuelguen en un madero no lo hace al maldito. ¿Ok? Lo que está diciendo el texto en Deuteronomio es que hay alguien digno de muerte porque cometió un crimen. Ese que vas a colgar en un madero, para Yahweh es maldito, no por el madero, sino porque es digno de muerte por algo que hizo. Entonces dice que él por nosotros se hizo maldición. Yahshua se hizo maldición, accedió a ir a un madero para que lo vieran como alguien culpable y digno de muerte en lugar de nosotros. ¿Ok? Entonces, recuerden que Él nos está redimiendo de esa maldición, porque en el madero tenían que estar todos los que lo colgaron a Él y los que estaban alrededor, y usted y yo, y Él dijo, ok, yo los voy a redimir de la maldición. ¿Y cómo lo voy a hacer? Bueno, con la pena máxima, que es la de muerte, me cuelga en el madero. Y toda esa maldición que la ley tiene que descargar sobre alguien, la va a descargar sobre mí. Vean el amor y el respeto que Dios tiene por su palabra, por su ley, que viene a pagar las penas de la ley por usted. Qué fácil, Ale, hubiera sido, y hermanos, quito esta vaina que está estorbando. Nadie más tiene que morir por una vaina que yo dije que tenían que morir y que exige muerte y etcétera. Quito esta vaina y listo. No, voy a someterme bajo la ley que yo mismo di, les voy a demostrar que sí se puede vivir una vida santa y aparte de eso, voy a morir como la ley exige que yo muera. Voy a cargar la maldición que la ley tiene que descargar en alguien, que la descargue sobre el inocente, que soy yo, para que ellos vivan. Ah, bueno, para que entonces ya no guarden la ley, por Dios, o sea, todo lo que vino a hacer es a causa de usted, a causa de su amor, pero a causa de la ley también. ¿Ok? Si ustedes leen ese texto de Deuteronomio 21, 22, 23, los que están antes, póngale el 20, el 21, eh, hablan de un hijo, del hijo contumaz y rebelde. Todas esas cosas que se hablan ahí, un hijo, que yo creo que se los había dicho en algún momento, es raro, es difícil, no hay registro en la escritura que eso pasara nunca, que alguien dijera, sí, es que mi hijo es vago, es rebelde, entonces aquí vengo para que lo matemos afuera de la ciudad. Eso nunca, no lo vemos suceder en la escritura. Es raro, es muy difícil ver a un padre que ama a su hijo, por más que es rebelde, cabezón o lo que usted quiera, poniéndolo ante el consejo, ante los jueces de Israel para que lo maten. Habla también de que es borracho y glotón. Todas cosas de las cuales acusaron a Yahshua sin fundamento los fariseos. Le decían borracho, le decían glotón, le decían rebelde, que quebrantaba el sábado. O sea, todas esas acusaciones que vemos en Deuteronomio se las traspasaron los fariseos a Yahshua, lo sacaron afuera de la ciudad, no lo apedrearon, lo intentaron dentro pero lo sacaron afuera de la ciudad y lo colgaron en un madero. O sea, eso fue como una cápsula del tiempo, nada más.
Son cosas que nosotros vemos en la ley extrañas, que nunca se aplicaron, pero que vemos que era para cumplimiento de Yahshua. Porque al hijo del hombre fue al que llamaron contumaz, rebelde, borracho y glotón y lo mataron afuera de la ciudad. ¿Ok? Pero entonces lo vemos a él haciéndose él maldición por nosotros. ¿De acuerdo? Bien. Luego dice en Gálatas 3:14, para que en Cristo Yeshua la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Esta es la justificación que nos alcanza y nos saca de la pena de la ley, la promesa que en Mashiach formáramos parte de la familia de la fe, de los que aceptan el perdón en su sacrificio y viven en sus mandamientos. Entonces, de lo que Yeshua nos saca es de la pena, de la condena de la ley, del estar bajo la ley, bajo su penalidad. Y ahí es donde Él nos saca. Nunca usted va a encontrar un texto de Pablo ni de ningún otro que diga que Dios nos libró de la ley, que nos quitó la ley de en medio. No, no, de la maldición, no porque la ley sea maldición, sino porque nos maldice al quebrantarla. De esa maldición, de ese estado que ella misma no puede, ni usted, ni nadie, solo Él, de ese estado es que nos saca. ¿Ok? Perfecto. De eso es lo que habla Gálatas 3, del 10 al 14 de que la dependencia de la ley te hace vivir en maldición porque la misma ley de la que pretendes depender te maldice y que necesitas algo de fe, algo fuera de la letra que te justifique y te saque de esa condena, de esa maldición que ya te puso la ley. ¿Ok? Bien, espero que esté claro. Si quieren hacer preguntas, para que no se les olvide, bien. Ahora vamos a ver promesa versus ley. Es otro bejuco. Bejuco decimos aquí cuando algo es enredado. Es otro enredo que Pablo hace y que no se entendió. ¿Ok? Promesa versus ley. Esto lo vamos a ver en Gálatas 3 del 15 al 18. Y dice, hermanos, hablo en términos humanos. Hay veces en que Pablo, de hecho hay otras en las que aclara, esto es mío y no es de Dios. Aquí voy a hablarles yo como hombre. Es lo mismo que está haciendo aquí. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Eso es como cuando usted en su empresa, si trabaja en algún lado así, firma un contrato con un proveedor o con un cliente. ¿De qué trata eso? Eso es un pacto. Pues hay un contrato entre usted y yo y en ese contrato pusimos lo que yo voy a hacer, lo que usted va a hacer, lo que usted puede esperar, lo que no, tiempos de entrega, montos, etcétera, etcétera, recursos y demás. Ok, ya ahí en ese contrato lo firmamos usted y lo firmó usted, perdón, y lo firmé yo. Listo, ya nadie, ni usted mismo, ni yo mismo, puedo venir después a decir, hey, no, porque es que había que pintar aquí. Mi hermano, hay un contrato y en el contrato el alcance era este y este y este. Hasta ahí llegamos. De esto es lo que está hablando Pablo. Y vean que si lo habla es porque hay algo en relación a las promesas de Dios que ya se dieron y nada las puede quitar, como pretendía enseñar el judaísmo. Ya lo vamos a ver. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, o sea, el contrato, y a su simiente, no dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto es, digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, el nacimiento de Abraham, ¿verdad? La ley que vino 430 años después no la abroga para invalidar la promesa. Ya hay un contrato firmado entre Dios y Abraham y ese contrato dice que en Cristo, o sea, su simiente, serán benditas todas las naciones. Ya eso se hizo antes de que viniera la ley, ya vamos a ver eso. Porque si la herencia, el nacimiento, es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. ¿Qué es lo que pasa? Que hay una ley que viene a quitarnos a nosotros la condición de hijos. ¿Por qué? Porque nos condena y nos lleva a la muerte. Y entonces ya nos quedamos ahí. No, no, no. Es que la promesa
de que en la simiente de Abraham serían benditas todas las naciones fue hecha antes de la ley. O sea, la ley tenía 430 años de haberse dado. ¿Qué pasa aquí? Bueno, ya lo vamos a ver. No se asusten. Vamos a ver estos puntos para recordar de lo que acabamos de leer. Uno, la promesa a Abraham es dada en Yahshua, es decir, en él serían benditas las naciones. Nada puede entonces excluirnos de esa promesa. Listo. Eso es lo primero que Pablo está diciendo. Eh, Ni siquiera el pecado puede anular la promesa. O sea, el pecado podría anular la promesa al ponerlo usted en una condición de desventaja, de maldición, de reo. Pero tiene que haber algo que nos haga a nosotros ser parte de esa promesa otra vez, porque la promesa fue dada antes. ¿Ok? Eso es lo que Pablo está diciendo. Es decir, no puede llegar a algo que te deje en una condición permanente de condena y anule una promesa que fue dada antes de. Y vamos a ver de qué es lo que está hablando con esta ley. Dice, la ley fue dada 430 años después. La ley que fue dada 430 años después de qué? De la promesa de Dios a Abraham. Acá Pablo no está hablando de los mandamientos de Yahweh. Estos sabemos que el mismo Abraham los guardó. Se está hablando de todo ese ordenamiento jurídico que incluye las sentencias, o sea, la maldición, que no estaban antes estipuladas. Les voy a explicar esto. Es importante que lo entendamos. Nosotros sabemos que Abraham guardó mandamientos, leyes y estatutos. La escritura lo dice y eso está en Génesis 26, si no me equivoco. Dice que Abraham guardó sus mandamientos, sus leyes y etcétera. Vemos que Noé conocía los animales limpios y los inmundos. Vemos tanto a Caín como a Abel haciendo sacrificios. Cosas que hablan de lo que Dios pide, ¿ok? No vemos por ningún lado hasta Moisés en el Sinaí que hayan penalidades o que nos digan, estas son las maldiciones para todo aquel que no haga las cosas que están escritas. O que Dios ya antes de haberlas escrito se las había dado a su pueblo, a sus escogidos, al hombre. ¿Ok? Lo que pasó es que ahora hay un pueblo que Moisés tiene que dirigir, un pueblo grande que se olvidó de la ley porque estuvo muchos años en Egipto, y a este pueblo hay que darle normas y hay que marcarle la cancha, lo que habíamos visto desde el inicio. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Que todo ese paquete de cosas negativas, de maldiciones, de apedrear, de colgar, de desterrar, de sacar, de restituir, todo eso que el hombre tiene que hacer, todo eso que el hombre tiene que hacer ahora por quebrantar la Torá, para resarcir, para pagar por el pecado, etcétera. Todo ese ordenamiento negativo fue dado en el Sinaí, no estaba detallado antes. Sabíamos que había una consecuencia de muerte, sabíamos, o el hombre sabía que iba a tener consecuencias por su pecado, pero no había un marco jurídico que nos dijera toda la maldición que usted va a tener a raíz de quebrantar la ley. Entonces, de eso es lo que está hablando Pablo. Pablo no está hablando de que los mandamientos, las exigencias de Dios no existieran desde antes. Está hablando de todo ese paquete de maldición. Por eso él viene hablando de que la ley maldice, todo lo que vino diciendo los versículos anteriores habla de que la maldición fue lo que se nos quitó a través del sacrificio. Habla de que la maldición de la ley tiene a los que dependen de ella bajo maldición. ¿Ok? Entonces, no, recuerden, no está diciendo que los mandamientos fueron dados aquí y que no existían antes. Recuerden que santificó el Shabbat desde la creación del mundo y eso forma parte de los mandamientos de Dios. Ok, entonces, esa combo de maldición no invalida la promesa. Que ahora existe un ordenamiento que se creó para tener un orden civil y para tener consecuencias y para que su hermano le retribuya al otro y etcétera,
todo eso, toda esa maldición estipulada al infractor de la ley, no anula la promesa. Eso es lo que Pablo está diciendo. Algo que vino después de la promesa, no la anula. No vino el guardar el sábado después de la promesa. No había ni nacido Abraham cuando ya sucedió. No vino el poner como ofrenda por su pecado un sacrificio. Eso lo hizo este, Abel antes de Abraham. ¿Se entiende? Entonces, lo que les estoy explicando es que los mandamientos de Dios, todas esas cositas que usted tiene que guardar, son antes. La maldición de la ley, todo ese ordenamiento jurídico de maldición vino después. Y Pablo dice, ¿y por qué? ¿Para qué sirve a la ley? Entonces, bueno, fue añadido, está hablando de todo este ordenamiento negativo, fue añadido a causa de la transgresión. Había que regular, había que decirle a Moisés y a los jueces qué hacer cuando un desgraciado le roba el burro al otro y qué hacer cuando un infeliz le mata el buey al otro. Bueno, y devuélvale uno o dos. ¿Y qué hacer cuando un desgraciado le da golpes a otro y lo deja 3 meses en cama? Bueno, ese desgraciado le tiene que pagar a él los 3 meses de sustento que éste no pudo trabajar. Todo ese ordenamiento es del que Pablo está hablando aquí. ¿Ok? Preguntas. ¿Quedó claro esto? Es muy importante que lo entiendan. Sí, me asusta la cara de Oscar, pero bueno. Entonces, el cierre es entonces que la promesa de Yeshua se cumple aunque la ley esté condenando al infractor. Es por eso que lo prometido no puede someterse bajo el dominio de la ley, de esto negativo, ¿verdad? Si más bien el propósito de su venida es redimir a los que estaban bajo la condena de la ley. Por eso dice, y vino para redimir a los que estaban bajo la ley. O sea, bajo estas penalidades. A todos estos los vengo a redimir. Les vengo a mostrar el camino, les vengo a poner mi espíritu para que ya no vivan en transgresión permanente, pero los vengo a sacar de ese estado. Vengo a cumplir la promesa. Entonces, este cúmulo de maldiciones no puede decirme a mí que soy lo prometido, hey, no, no puedes sacar a esta gente porque aquí estoy yo y esto es cadena perpetua, papá. No, no, hay una promesa anterior a esto. Básicamente eso es lo que está diciendo Pablo en este texto tan complejo, ¿ok? Ahora vamos a pasar, si no tienen preguntas sobre eso, que dicha que se entendió, vamos a pasar a el ayo, ¿ok? Y aquí es donde tal vez no estén de acuerdo. Vamos a ver qué pasa. Dice Gálatas 3, 23, 26. Pero antes que viniese la fe, antes de que se cumpliera la promesa, Yahshua, etcétera, porque fe siempre hubo. De hecho, Abraham es el padre de la fe. Entonces, como diga, ¿había o no había fe? Estábamos confinados bajo la ley, encerrados, o sea, no es que la ley eh, nos ejercía o teníamos que obedecerla y ya no, 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 estábamos encerrados, estábamos confinados bajo la ley, éramos presos para aquella fe que había de ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe, pero venida la fe ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Yahshua. Ve que ya no estamos, que la ley nada que ver, porque cuando Él viene ya lo que ella hacía se fue, ya no sirve, ya cumplió su propósito y chao. Vamos a analizarlo, ¿ok? El texto parece indicar que venido Mashiach ya la ley no tiene injerencia en nosotros. Vamos a analizar el texto y el contexto, ¿ok? Démosle. Dice, confinados bajo la ley, encerrados. Entonces, definiciones en nuestro idioma español. Confinado, persona o cosa que está encerrada, aislada u obligada a permanecer dentro de ciertos límites geográficos o espaciales. O sea, una prisión. Punto. El preso tiene que estar encerrado, aislado y obligado a permanecer dentro de las paredes de la prisión. ¿Por qué? Porque es preso. El confinado, en un término legal, es una persona condenada a vivir en un lugar determinado y restringido como forma de condena
o destierro. Y dice la escritura que estábamos confinados bajo la ley. Estábamos en prisión bajo la ley. Ojo, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. ¿Eso le suena como a Romanos 6:14 o no? ¿Se acuerdan? El pecado ya nos enseñoreará de nosotros porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya no somos presos, ya no estamos prisioneros. ¿Y por qué estábamos prisioneros? ¿De qué es lo que ha venido hablando Pablo? De que la ley nos maldijo por quebrantarla. Nos tiene presos y así nos quedamos presos, preso, toda su vida hasta que algo te saque de ahí. Presos, ¿ok? Entonces dice, venida la fe, ya no estamos bajo ayo. O sea, nos está diciendo Pablo que ya no estamos encerrados. Pero qué raro, ¿verdad? Porque se supone que el ayo significa otra cosa, ¿no? ¿Quién sabe qué es la definición de ayo? Pues es como nana, ¿no? Ajá, correcto, es un tutor. Amén. Ok, entonces Pablo lo va a explicar más adelante porque él dice que eh, cuando alguien está bajo tutores, no difiere de un esclavo. Ahorita lo vamos a ver, pero quiero que analicen esto, pongan atención. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Entonces, estábamos confinados bajo la ley, encerrados. Estábamos en una prisión. Y luego dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, o sea, ha sido nuestro tutor, nuestra nana para llevarnos a Cristo. Ok, Gálatas 3, 21, 22 dice, eso está un poco antes. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios. Recuerden, viene hablando de ley, de promesa, pero entonces, ¿qué son enemigas? En ninguna manera. Hey, gente, la ley no es contraria a las promesas. O sea, si no entendió lo que estoy diciendo, le aclaro aquí que no es lo que usted entendió. O sea, yo no estoy diciendo que la ley sea contraria a las promesas. Hey, hay una parte en la ley que te maldice y hace que no se puedan cumplir en usted las promesas. Pero eso es culpa suya, no de la ley. Es culpa suya por quebrantarle. La misma ley lo advirtió. En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, o sea, si la ley te pudiera sacar del estado en el que la misma ley te puso, la justicia fuera verdaderamente por la ley, y así no funciona la ley. Mas la escritura lo encerró todo bajo pecado. Todo fue encerrado bajo pecado. Por eso la ley no puede vivificar, porque todo fue encerrado bajo pecado. Para que la promesa que es por la fe en Yahshua fuese dada a los creyentes. Ya vamos a explicar esto. Pero quiero que pensemos por un momento a qué se refiere Pablo con que la ley ha sido nuestro ayo. Y tenga en mente lo que hemos hablado de aquí para atrás. Yo sé que ustedes tienen un concepto de qué es lo que hace este ayo en este texto, qué es lo que hace la ley para llevarnos a Cristo. ¿Alguno me puede decir cuál es el concepto que aprendió del ayo en la ley para llevarnos a Cristo? O sea, ¿a qué se refiere ese ayo? ¿Qué es lo que hace ese ayo por nosotros? ¿Se anima alguno? Ay, ahora ninguno sabe. Bueno, pues yo entiendo que el ayo es el que me dice, esto es bueno, esto es malo, ¿no? O sea, es el que me orienta en cómo debo de comportarme. Ok, ok, ¿algún otro? O sea, te enseña, te instruye. Alicia estaba hablando, pero tenía el micrófono cerrado. Me imagino también como hay un versículo donde dice que el padre pone a su hijo bajo un tutor para que lo guíe, para que le enseñe mientras el niño es pequeño, ¿no? O sea, es como lo que nos enseña mientras somos ignorantes a la ley, mientras aprendemos lo que la ley significa y es. Ok, Alicia, tienes que abrir tu micrófono. iba a decir algo, hermana. No, no, también estaba por decir lo mismo que dijo la hermana Ok, Yolanda. Nos ok. justifica, nos guía, en parte
nos dice qué es bueno y qué es malo. Ajá. Es el tutor, como es eso lo que quería expresar. Ok. Gracias. Amén. ¿Algún otro? ¿Todos están de acuerdo? Sí. Ok, solo yo no. ¿Entiendes? Bien. Ok. Vean, Pablo nos ha venido hablando desde hace rato, todo lo que hemos visto, él no nos está hablando específicamente de la ley, de los mandamientos de Dios, sino que nos está hablando de la maldición de la ley, ¿cierto? Nos está hablando de que depender de la ley es maldición. ¿Por qué? Porque la ley te maldice. Nos está hablando de que la ley nos encerró, porque Dios todo lo encerró bajo pecado. O sea, la escritura, o sea, la ley todo lo encerró bajo pecado. ¿Por qué? Porque le vino a decir al hombre, esto es pecado, esto es pecado, esto es pecado. Entonces ya recuerden que dijo Pablo también, yo no sabría que codiciar es pecado si la ley no me dice, no codiciarás. Ok, entonces la ley vino a encerrarlo todo bajo pecado. Ok, y ninguno quedó por fuera de eso. Todos quedaron encerrados bajo pecado porque todos pecaron. Entonces, la palabra ayo a nosotros nos dice, ok, esto es un tutor, esto es alguien que cuida y enseña o lleva a la escuela al niño mientras está creciendo porque sus papás están en otras cosas. Nada diferente a lo que vemos hoy de una nana de la gente que tiene dinero. Los papás andan jugando pádel o trabajando, si es que trabajan, y ahí anda la nana con los carajillos en los carritos y haciéndoles todo mientras crecen y pueden hacer sus propias cosas. Entonces también tenemos esa idea de que un ayo es alguien que enseña. Y a nosotros se nos dijo que el ayo, o sea, que la función de la ley como ayo era enseñarnos lo que es bueno, lo que es malo, instruirnos para luego llevarnos a Yahshua. Y esa fue la verdad que aceptamos y esa es la definición que todos ustedes me dieron. Pero ¿qué pasa cuando dice, pero ya ha venido Mashiach, ya no estamos bajo ayo? Entonces ya el ayo que nos enseñó, que es la ley, nos enseñó lo que es bueno, ya no lo necesitamos. Entonces, ¿por qué vamos a guardarla si ya el ayo no está? Ese que nos instruía para llevarnos a él, ya no está. ¿Para qué lo ocupamos? Dice, ya no estamos bajo ese ayo. Ese tutor que nos enseñaba, ya no estamos bajo él. Ojo la palabra bajo él, que la hemos venido viendo muchas veces. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa con este ayo? ¿Es entonces este ayo el que es la ley enseñándonos lo que tenemos que hacer y lo que no? ¿O es otra cosa? Bueno, yo les digo con total humildad que para mí es otra cosa de lo que Pablo está hablando. Y vamos a verlo de esa manera. A ver si pueden, si podemos. ¿Ok? Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, o sea, nos ha guardado, nos ha cuidado. No dice que nos ha cuidado bien, que nos ha enseñado bien o que o que lo que está haciendo es algo negativo para nosotros. Eso no lo dice, nada más dice que ha sido nuestro ayo, nuestro guardián, nuestra nana, ¿ok? Para llevarnos a Cristo, ¿ok? El ayo nos va a llevar a Cristo. ¿Cómo? Vamos a ver a fin de que fuésemos justificados por la fe, o sea, que fuésemos justificados por Cristo, no por la ley. Pero venida la fe ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Gálatas 3, 21, 22 dice, luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley pudiera edificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley, mas la escritura lo encerró todo bajo pecado. Otra vez dice, bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Yahshua fuese dada a los creyentes. Voy a leer esto antes de hacer spoiler porque no recuerdo lo que puse. Pablo, al referirse a la ley, en este contexto, está hablando de toda la normativa de maldición. Eso es lo que ha venido hablando todo el rato. La maldición de la ley, bajo confinados, encerrados, malditos los que dependen. Pablo todo el rato nos ha venido hablando de la normativa de maldición de la ley. Es parte de la ley, amén. Ok, a todo lo negativo.
No ha cambiado la narrativa en cuanto a la ley. Por esto, el ayo funciona de una manera negativa, es decir, nos mantuvo en condena para mostrarnos la necesidad de un salvador ajeno a la ley. Por eso dice que nos lleva a Mashiach para justificarnos por fe. Y si nos lleva para justificarnos es porque estábamos en condenación. Este ayo en el contexto que Pablo está utilizando, porque un ayo puede ser algo bueno, pero recuerde que Pablo habla como cuando habló de la alegoría de Sara y Agar, no está diciendo que Agar era más buena que Sara o Sara más mala que Agar, está hablando de que ellas van a representar algo que es carne y espíritu, punto. Si hicieron bien, si hicieron mal, eso no es lo que está hablando Pablo. Aquí Pablo está hablando de que el ayo nos mantuvo en una condición de encierro, de condena, de maldición, para que nosotros fuéramos conscientes de la necesidad de ser justificados en algo fuera de ese ayo, fuera de esa ley. O sea, Él nos encerró en maldición. Noten que en todo el texto que hemos venido hablando, Pablo solo habló de maldición, de la ley maldiciendo, de la ley encerrando, de estar bajo la ley. Y ese ayo, ese estado de condenación, es el que nos lleva a la necesidad de algo afuera. A nosotros, obviamente. Hay otros que no, que siguen con el ayo porque todavía son niños, porque nunca crecieron, porque nunca maduraron y creyeron que la ley, los que dependen de la ley, creyeron que la ley los va a justificar. Pero a nosotros, ese estado de condenación, esa bota de la ley pisándonos la cabeza, ese encierro nos llevó a Yeshua, nos llevó a la necesidad de que la fe nos salve, nos llevó a reconocer que nosotros no podemos salir de ahí, que la ley no, el ayo no nos va a sacar de ahí nunca, nos tiene que sacar alguien más. Entonces nos lleva a la necesidad de ser justificados por la fe. Vean que el ayo a eso es lo que nos lleva. Entonces, Pablo no está hablando de la ley aquí, porque no lo ha hecho en todo el rato que hemos estado hablando, en todo el capítulo. No está hablando de la ley como la normativa o como los mandamientos que él nos estipuló. Está hablando de la ley como el conjunto de normas que nos maldijeron por quebrantar todo lo otro que no guardamos. Carmencita. Gracias. Quiero comentarles lo que yo he podido entender, a ver si está correcto. El ayo o la ley, que es como la instrucción, lo que el hombre ha establecido, que, o No. sea, bueno, Bueno, siga, si tiene más que desarrollar. sí, que de pronto como las normas que estableció el hombre para que nosotros nos rijamos por ellas, que tienen cosas malas y cosas buenas, que hay exageraciones que nos sirven para obedecer o también nos ha servido pues para maldición. Eh, que cuando llega el Señor, cuando llega Cristo, que Él vino a cumplir los mandamientos y a cumplir leyes, pero de pronto las leyes que se podían hacer, ¿no? Que se podían cumplir porque ya habían leyes que no eran convenientes o legales. Ahorita sí, por favor, me corrijo. Amén, hermana. Ok, no, pero le voy a explicar por qué. Ok, la ley tiene dos cosas. Ok, para empezar, la ley que existe desde siempre son todas las cosas que Yahweh quiere que usted haga. Ok, que guardes el sábado, que ames a tu prójimo, que ames a Yahweh sobre todas las cosas. Y todo lo que de ahí se O sea, pueda. ¿se puede decir que la ley son los mismos mandamientos de Dios? Sí, ya voy. Vea, la ley tiene dos cosas. Todo lo que usted tiene que hacer, eso es ley, son mandamientos, es parte de la ley, porque recuerde que la ley tiene mandamientos, lo que Dios quiere que usted haga, estatutos, decretos. El mandamiento es lo que Dios quiere que usted haga, el estatuto es cómo lo va a hacer y el decreto es qué pasa
si lo hace y qué pasa si no lo hace. Ok, eso es una ley y funciona igual en su país y en el mío. Tengo una ley que me dice que no puedo hacer o una ley que me dice qué debo hacer y cómo debo hacerlo. Y hay decretos que dicen qué pasa si yo violo esa ley, qué pasa si mato a alguien, qué pasa si robo, etcétera, etcétera, etcétera. Listo. Así funciona una ley, es un ordenamiento jurídico, es algo extenso. Lo que tengo, lo que no tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer, qué pasa si lo hago o qué pasa si no lo hago. Así funciona la ley. Entonces, están los mandamientos que existen desde la eternidad. O sea, que Dios los dio desde el inicio. Guardar el sábado, amar, todo lo que Dios quiere que usted haga para vivir como si estuviéramos en el Edén. Perfecto. Pero después del Sinaí se agregó un ordenamiento jurídico a la ley a causa de la transgresión y teníamos que ver cómo a un pueblo de 1 millón de personas, cómo jurídicamente ordenarlo. Ya saben los mandamientos, esos están desde siempre, lo sabía Abraham, pero ahora a esta bola de piojosos les tengo que dar un montón de decretos para que haya una convivencia pacífica, para que el que robó le devuelva al ofendido, para que el que mató pague con muerte, para que el que lició, dejó en cama al otro, vea por él el tiempo que esté en cama. Todo ese ordenamiento es, póngalo así, entre comillas, negativo. Son cosas que se desprenden del quebrantar los mandamientos de Dios. Todo ese ordenamiento. El ayo que Pablo habla aquí es eso. Es todo ese ordenamiento que deja a la persona en maldición porque ya quebrantó algo. ¿Entiende? El ayo nos mantuvo, porque Pablo en todo este capítulo solo ha hablado de la maldición de la ley. No ha hablado de los mandamientos, no ha hablado de lo bueno que es guardar el Shabbat, no ha hablado de lo bueno que es amar a Dios y al prójimo. No, no, él no está hablando de eso. Está hablando de la maldición, de que Dios se hizo maldición, de que estamos bajo maldición, que el que depende de la ley está bajo maldición porque la misma ley le dice que está bajo maldición porque ya la quebrantó en algún momento. El ayo de todo este contexto, o sea, el tutor bajo lo que encerró Dios al hombre, que es bajo pecado, es decir, el carcelero, el que nos mantiene encerrados, el que nos mantiene confinados, el ayo es esa maldición de la ley. ¿Por qué es esa maldición de la ley? Porque esa es la que, el propósito de que estuviéramos así, es de que fuésemos justificados por la fe. Es decir, usted no tiene como propósito ser justificado de la fe si vive una vida santa, obviamente, no lo necesita, pero por eso fuimos encerrados en ese ayo, por eso fuimos encerrados bajo pecado, para que ese tutor nos haga ver a nosotros la necesidad de Cristo. Por eso dice también, pero cuando vino Cristo, cuando viene la fe, ya no estamos bajo ese ayo. Ya esa maldición de la ley se fue en ustedes, porque ahora sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Eso quiere decir que ese ayo sigue siendo el ayo de muchos. Por ejemplo, el judaísmo que no reconoce la fe en Cristo Jesús, Yahshua. ¿Se entiende? El ayo aquí no es ese tutor al que usted le daría a sus hijos. Es simplemente un tutor que tuvimos por causa nuestra. Sí, entiendan que esto es una alegoría, o sea, Pablo está hablando en un lenguaje alegórico. Pablo no está diciendo que la ley sea mala y por eso se encarga de decir, la ley es contraria a las promesas. No, la ley no es contraria a las promesas. Van de la mano si usted la sigue, obviamente. Pero cuando ya no se hizo, que es lo que hemos venido hablando en todos estos días acerca del lenguaje de Pablo legal, la ley te funciona como algo negativo, como un ayo que te encierra bajo maldición para que necesites justificación por la fe. Entonces, hermana Carmenza, no es que el ayo sean cosas que el hombre inventó y todo. El ayo es la ley actuando negativamente sobre usted. Puede ser a causa de eso que usted acaba de decir, de leyes que inventó el hombre, como en el tiempo de Yahshua y hoy también, que
que le ponen cosas a la Torá y todo eso es transgresión de la ley. Bueno, todo eso, tanto eso como matar, como mentir, como fornicar, como robar, todo eso, todo lo que quebranta la ley, te pone bajo el ayo, te pone bajo la cárcel de la ley, bajo la penalidad. Y ahí es donde usted, si es de fe, tiene que decir, yo necesito ser justificado por fe, porque ya este tutor no me va a soltar. Más o menos entendió, hermanita. Me preocupa que no entienda eso. Tal vez no lo estoy explicando bien, es muy posible, porque, No, sí, señor, ya. Muchas gracias. bien, gracias, hermana, que dicha. Mari, Bueno, sí, escribí en mis notas exactamente lo que le explicaste a Carmen, a ver si, a Carmenza, ¿verdad? O sea, el ayo nos muestra que estamos bajo maldición y nos mantiene bajo maldición. El ayo es ese, ¿verdad? Pero nosotros, en el momento que reconocemos a Yeshua y tenemos ese arrepentimiento, empezamos a guardar la ley, quedamos sobre ese ayo. O sea, ya ese ayo no es para nosotros, no es para nosotros maldición, sino es em, el guardar el arrepentimiento y guardar la ley, o sea, creer en Yeshua, es el que nos saca como de esa prisión, de esa cárcel. Pues entonces quedamos fuera de esa maldición, quedamos fuera de ese ayo. Es lo que entiendo yo. amén, exacto. Por eso voy a pasar a la siguiente para continuar explicando, porque creo que sí lo puse ahí, si no, qué fallo no haberlo puesto. Vamos a ver. Ok, sí, aquí está. Pablo continúa diciendo en Gálatas 1:4, pero también digo, entre tanto que el heredero, o sea, el hijo, es niño, está pequeño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, es esclavo porque es niño, sino que está bajo tutores, o sea, ayo, y curadores hasta el tiempo señalado por el padre. Ahora, ok, está hablando de cómo funciona en el hombre, ¿verdad? El ayo, el cuidador. Es un niño y aunque va a ser heredero de todo, porque es niño y está bajo tutores, es igual al esclavo. Es decir, el niño no puede decir, hey, usted ven aquí, pa, pongo, quito, ve. No, porque es niño. En algún momento dejará de ser niño y dejará de parecerse al esclavo. Eso es lo que está enseñando Pablo. ¿Ok? Dice, así también nosotros cuando éramos niños, estábamos bajo un ayo, hey, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. El ayo era estar bajo la maldición en que la ley nos puso. La ley fungió como un ayo, como alguien que nos tuvo como esclavos. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban en el ayo, bajo la ley, bajo la maldición de la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Este texto, este texto que sigue a lo que acabamos de ver, nos da más claridad en cuanto a que el ayo fungía como carcelero, nos tenía en esclavitud por cuanto seguimos las cosas del mundo y no de Yahweh. Pero venido Mashiach, ya no estamos bajo esa prisión, ya no ocupamos el ayo, ya no somos niños, ya somos herederos, siempre que el pecado no sea nuestro Señor, como dice Romanos 6:14. Entonces el ayo, lejos a lo que creíamos que, ay, sí, es que la ley nos enseña y nos lleva a Mashiach. No, no, no. En estos textos, porque Pablo solo habló de maldición en todo el capítulo, en estos textos, el ayo es ese confinamiento negativo en el cual la ley nos tiene encerrados a fin de que reconozcamos la necesidad de que Yahshua nos justifique. Y eso es lo que nos hace decir, ya no estamos bajo el ayo, ya no estamos bajo la maldición de la ley. ¿Por qué? Porque Él me sacó. Ahora vivo con Él y ya sabemos que tenemos que vivir conforme a la ley que Él mismo dio para no estar bajo ayo. Okay, no, no es como que, ¿verdad? Porque es que eso no es lo que dice el texto, no es el texto no dice que la ley nos está guiando a través de guardarla a Yeshua, porque ¿qué pasa con los que guardan muchas cosas de la ley
y no lo reconocen. No, eso no es lo que está hablando, y mucho menos decir que cuando Él vino ya no estamos, ya el ayo, chao. ¿Cómo? ¿Se fue la ley? No, siempre habló Pablo de esa condenación, de ese zapato sobre nuestras cabezas que nos tiene bajo la ley. ¿Y cuál era es decir, qué fue lo que nos llevó a estar bajo el cuidado de ese ayo? De que estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, ¿verdad? Del mundo, eso no es la ley. Los rudimentos del mundo no es la ley, es más bien todo lo que quebrante la ley. Entonces, éramos esclavos. Y cuando, lo que viene diciendo al inicio, cuando el niño está bajo tutores, es esclavo. Por eso usó la alegoría, por eso usó la comparación de que estar esclavo, éramos esclavos. La ley nos tenía como esclavos, como tutor. Aunque seamos herederos, nos tenía como esclavos hasta que se cumpla el tiempo. Hasta que usted diga, Yahshua, te necesito, sácame de aquí, solo tú puedes. Y ahora sí vivamos como usted me dijo que viviera. Punto. ¿Se entiende? Entonces, por eso les decía que yo sé que lo aprendimos de otra manera, yo sé que aprendimos que el ayo era la ley, pero cuidado, porque entonces venía la fe, ya el ayo no. ¿Y cómo? Entonces ya la ley no, cuidado, porque tal vez por ahí fue que nos lo enseñaron o lo aprendimos mal. ¿Ok? El ayo es todo eso negativo, es toda esa maldición que se va cuando Yahshua viene a nosotros. Amén. Creo que ya terminamos. Y recuerda, otra vez, Romanos 3:31 dice, luego, por la fe, invalidamos la ley. Venida la fe, ya no estamos bayo, venida la fe y esperar por la fe, ¿se acuerda? Todo esto es lo que venimos hablando. Entonces, por la fe invalidamos la ley. De ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Entonces recuerden distinguir entre cuando él habla de la ley como lo negativo, lo que nos encierra, y cuando habla de la ley como el lineamiento de vida que Dios quiere para nosotros, la instrucción. Son cosas distintas, son las dos caras de la ley trabajando, para bendición o para maldición. Entonces hay que ver cuando Pablo está hablando de una y cuando Pablo está hablando de otra. Todo lo que vimos hoy, Pablo está hablando de la parte negativa de la ley sobre usted y la condición en que te va a tener siempre, a no ser de que alguien haga algo por usted, ¿ok? Nada ni nadie puede invalidar lo que Yahweh ya estableció como perpetuo. Eso es para recordar. Amén. Has puesto tu ley en mi mente y corazón. Y ahora lo sé, obedezco por amor.